Hola a todos, soy Eva Rabasa y soy estudiante del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad Miguel Hernández. La especialidad que estoy realizando es la de Lengua y Literatura Castellana. En este vídeo voy a presentar la actividad de mi asignatura, cuyos contenidos pertenecen al currículo de segundo de bachiller de la Comunidad Valenciana. Esta actividad se va a centrar en la literatura de los siglos XIX y XX. En esta presentación voy a exponer el contexto de la actividad, los objetivos, las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares y resultados de aprendizajes evaluables, los instrumentos de evaluación, los recursos materiales y el propósito educativo. En relación al contexto, la actividad está dirigida a una clase formada por alumnos de segundo de bachiller. El curso pasado repasaron y ampliaron sus conocimientos de literatura medieval, áurea y del siglo XVIII. Sin embargo, este año nos encontramos con unos alumnos que no están motivados por la asignatura, ya que están preocupados por selectividad y además ven la materia como una asignatura que simplemente deben memorizar sin comprenderla. Las actividades que aquí propongo se van a desarrollar durante 5 sesiones de una evaluación. Asimismo, los contenidos pertenecen al bloque 4 de literatura de la asignatura obligatoria de Lengua y Literatura Castellana, según el currículo oficial de la Comunidad Valenciana. Los objetivos que se pretenden conseguir con estas actividades son hacer comprender a los alumnos que la literatura no es un compartimento estanco, que carece de relación con la época histórica a la que se inserta, demostrar a los alumnos que la literatura se debe entender y comprender y no memorizar, establecer una dinámica de trabajo continuo en la asignatura, intentar que los alumnos adquieran autonomía y capacidad crítica para llevar a cabo un trabajo de investigación y mejorar notablemente la redacción y estructuración de los textos. Por otra parte, las competencias que se van a desarrollar en estas actividades propuestas van a ser las digitales, por el uso de los recursos tecnológicos y la búsqueda y obtención de información, la capacidad lingüística, que se va a observar en los diferentes textos literarios y periodísticos, en el desarrollo de la expresión escrita, así como el desarrollo de la expresión oral, y la comprensión y el análisis de los diferentes textos literarios. Otras competencias que se van a poder observar son la de aprender a aprender, por adquirir curiosidad por aprender, reconocer lo que se sabe y lo que se desconoce sobre la literatura y su contexto, y la conciencia y expresiones culturales, pues se repasará y se reconocerá los variados textos literarios, se adquirirá una capacidad crítica sobre los diferentes movimientos y obras artísticas y se reconocerán los alumnos en la herencia cultural legada. En relación a los contenidos de las actividades propuestas, durante la primera sesión se pretende repasar los movimientos literarios del realismo y del naturalismo, así como su influencia en los movimientos literarios siguientes. A continuación, se introducirá a Zola como precursor del intelectual comprometido con su sociedad a través de su famoso artículo J'accuse. En la segunda sesión se presentará el contexto histórico y literario de la generación del 98, además de definir sus rasgos y características. Dentro de esta generación trataremos al autor Valle Inclán y su obra Sonata de Otoño, que es una de las novelas claves para entender la modernidad literaria, así como su posible relación con Luces de Bohemia. En la tercera sesión se introducirá la generación del 27, su contexto histórico, los componentes de esta generación y sus características. Asimismo, se introducirá el concepto de canon literario y se reflexionará sobre por qué algunos autores pertenecen a él y otros no. Por último, se visualizará el documental La sin sombrero, en el que se habla de todas las intelectuales y artistas mujeres que quedaron excluidas de esta generación del 27, pero sí fueron sus coetarias y recibieron una educación similar. En la cuarta sesión, finalmente, se introducirá al intelectual Max Sau y por qué se marginó su vida y su obra. Asimismo, se presentará el teatro de circunstancias, el cual fue definido por Rafael Alberti.
Para concluir, en la quinta sesión se repasará todo lo aprendido anteriormente y se hará una pequeña valoración personal de una página sobre todos los sucesos literarios e históricos que se han visto en las demás sesiones. Esto servirá de guía para la elaboración de la actividad final Princeps. En relación a los criterios de evaluación, lo que se valorará en la rúbrica será lo siguiente: la capacidad de esfuerzo y el trabajo individual, la redacción de textos, la lectura de las obras propuestas, así como la visualización de la película, la capacidad crítica para valorar la actualidad y relacionarla con el pasado, la capacidad creativa, la capacidad de síntesis y la autoevaluación mediante un cuestionario online. Los estándares y criterios de aprendizaje evaluables que se van a tener en cuenta son reconocer la evolución diacrónica y cultural de las tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios del siglo XX, analizando críticamente textos líricos, narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa y en verso, de autoría masculina o femenina, y realizar trabajos de síntesis creativos y documentados. Interpretar, además, las obras completas o los fragmentos de la literatura del siglo XX, relacionándolo con la actualidad y justificando la vinculación del texto con su contexto, su pertenencia a un género literario determinado, y analizar la forma y el contenido descubriendo la intención del autor. Asimismo, también se tendrá en cuenta el desarrollo por escrito de un tema de la historia de la literatura, realizando una investigación previa que incluya la consulta de diversas fuentes. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán las lecturas de las obras propuestas: J'accuse, de Émile Zola, Sonata de Otoño, de Valle Inclán, y Pedro López García, de Max Aub. Asimismo, también tendrán mucho peso y valor las actividades, es decir, la escritura de un artículo periodístico crítico, la creación de un personaje similar al protagonista de Sonata de Otoño, es decir, al Marqués de Bradomín, la exposición sobre un intelectual o una intelectual relegado del canon literario, la composición de una pieza teatral de circunstancias y la elaboración final del Princeps, es decir, de un trabajo final que compile todos los trabajos anteriores, en el que se añada una introducción, una síntesis, una reflexión sobre las actividades y unas conclusiones. Los recursos materiales que se utilizarán serán los ordenadores personales o el acceso a estos mismos aparatos en la sala de informática, el acceso a los recursos electrónicos, es decir, a la película y el documental en la hemeroteca y filmoteca digital, o bien serán facilitados por el docente, un proyector de contenido audiovisual y el acceso a las obras de lectura propuestas a través de la biblioteca física del centro o facilitados por el docente. Los propósitos educativos que se tienen con estas actividades son demostrar la utilidad de la literatura y su relación con la actualidad, potenciar en los alumnos el gusto por la lectura y sus autores, crear en los alumnos la capacidad crítica suficiente para valorar y opinar sobre los sucesos históricos y literarios, y mostrar que la literatura no es un eje cronológico donde cada periodo estético pueda estar bien diferenciado del resto de periodos. Espero que os haya gustado todo lo propuesto en esta presentación y gracias por vuestra atención.